Y damos inicio. Bueno, entonces, como siempre, no está por demás pedirles de favor que apaguen los micrófonos y cuando ya les toque participar, levantan la manito para que podamos darle la oportunidad. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 2 de la Iglesia Cristiana. Para mí es un placer, es una bendición. Agradezco infinitamente al Señor que Él me concede el privilegio de estudiar con ustedes la palabra de Dios. Gracias por su fidelidad. Gracias por su dedicación también, que después de su trabajo, quizá de pronto en alguno de sus países ya es tarde en la noche, pero aquí están. Agradezco infinitamente y admiro en gran manera esa fidelidad al estudio de la palabra de Dios. Avanzamos con la lección 2. Hoy vamos a enfocarnos en Pentecostés, aquella promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a los apóstoles, después de 10 días de ascender al cielo, dicho y hecho, envió al Espíritu Santo. Todos los discípulos llenos del Espíritu Santo compartieron el Evangelio y vamos a ver el propósito. ¿Para qué envió Dios el Espíritu Santo justo ese día cuando estaban celebrando muchos judíos la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, las fiestas de las semanas? Coincidía justo después de la Pascua. Muy bien, el enfoque, vamos a usar el texto bíblico de Hechos, capítulo 2, los versículos del 1 al 21, y también vamos a analizar, ¿verdad? Las lenguas, el hablar en lenguas que vemos hoy en día también. No sin antes postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien guíe este estudio, quien abra nuestros entendimientos para aplicar su palabra a nuestras vidas y con gozo compartir con otros. Vamos a comenzar esta lección con una oración. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, tenemos 3 objetivos en cada lección y aquí están los objetivos. Primero, usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2, 1 al 21. Número 2, identificar el propósito de Pentecostés en el libro de Hechos. Y concluimos con la examinación de lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Arrancamos con el captar. Como mencioné el día lunes, es como una introducción, es como la forma de conectar a la audiencia con el texto bíblico. Y el captar para esta noche es una pregunta. Vamos a ver esta pregunta. Entonces, ¿qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Fue la tarea para ustedes buscar en la Biblia. Había una pista de, de Levíticos. Ahí podían ustedes encontrar la información. Entonces, aquí vamos a pasar un tiempito con sus respuestas. Adelante, hermanos, levanten la mano, hermanas. ¿Qué investigaron? ¿Cómo les fue con la investigación? ¿Fácil, difícil, complicada? Cuéntenme todo. ¿Quién va a romper el hielo? Querido Pedro Pablo, adelante, hermano. Bueno, mi armado, yo investigué sobre las fiestas de Jehová y casualmente son siete celebraciones importantes en el calendario hebreo. Y esto tiene un significado profundo en la Biblia. Estas fiestas están descritas en el libro de Levítico, capítulo 23. Y esto nos ofrece un cuadro perfecto de las dispensaciones de Dios hacia Israel durante su historia. Entonces fueron 7 fiestas de Jehová, las voy a enumerar si usted me permite. Adelante, El hermano, por sábado, día de favor. reposo, día de descanso y reflexión, gloria a Dios, imagen del reposo eterno que queda para el pueblo de Dios. Número 2, la Pascua, conmemora la redención de Israel y prefigura la muerte de Cristo, siendo la base de todas las demás fiestas. Número 3, la fiesta de los panes sin levadura.
representa la santidad práctica basada en la redención cumplida, donde el pueblo de Dios se reúne alrededor de él. 4. La fiesta de las primicias. Simboliza la resurrección de Cristo, quien es la primicia de los que durmieron. Quinto, Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Es imagen del pueblo cristiano reunido por el Espíritu Santo para representarse o presentarse ante Dios en virtud de los méritos de Cristo. Y la fiesta 6 es la fiesta de las trompetas, anuncian el despertar de los israelitas con el sentimiento de su gloria perdida. Y la fiesta 7, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esto fue lo que investigué. Gracias, hermano. Completo el informe. Gracias. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias. Anet, adelante, hermana. Gracias. Sí, buenas noches, Dios les ¿Qué nos bendiga. puede decir de las fiestas de la Semana o Pentecostés? Yo investigué que después del séptimo día de reposo contaban 50 días de reposo, entonces ofrecían el nuevo grano a Jehová. Ofrecían 2 panes para la ofrenda, medida que sería de 2 décimas de esta flor de harina, cocidas con levadura como primicia para Jehová. Ofrecían 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros para el holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, y ofrenda encendida de olor grato. Ofrecido además un macho cabrío para la expiación, Expiación. y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz, y sería el sacerdote presentándolos como ofrenda mecida. Me faltó investigar qué quería decir mecida, delante de Jehová. Gracias, hermana. Muy bien, era como que le tenía que levantar en sus manos y mecerlas, moverlas, las ofrendas hacia el Señor. Oh. Excelente. Un comentario más, algo más. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Quién me dice? Jessica, adelante, hermana. Yo quería hacer el comentario de bueno, Pentecostés significaba el, los 50 días, en el video dijeron, pero celebraban ellos el recordatorio de la salida de Egipto cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en las tablas. Y también lo que me llamó la atención bastante de la lectura es que, como dijo la hermana, se describe el montón de cantidad de sacrificios que tenían que hacer todo el pueblo para darle la ofrenda a Dios. Y obviamente podemos ver, ya nosotros en la actualidad, pues gracias a Jesús no tenemos que hacer ninguno de estos tipos de sacrificios. Eso era lo que le quería comentar. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguien más, alguien más desea compartir algo sobre la investigación? Buenas noches, hermanos. Adelante, Elvia. Yo tengo un pequeño resumen acá. Dice, se basa en la fiesta semanal judía y llamada Shavuot o fiesta de la semana, durante la cual se celebraba el 50º día de la aparición de Dios en el monte Sinaí, también en la cual se celebra la entrega de la ley o mandamientos al pueblo de Israel. Era una de las 3 grandes fiestas judías. Gran cantidad de ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en el templo. También se trata de la festividad de la siega, en las cuales se ofrecía las primicias de lo que producía la tierra. También era una conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos 50 días después de la salida de Egipto por designio divino. Gracias, querida Elvia. Muy bien. Excelente investigación. Gracias. Yo sé que cada uno de ustedes dedicaron tiempo a esta investigación. Muchísimas gracias por su trabajo. Muy bien. Entonces vamos a resumir un poquito, ¿verdad? Lo que ustedes dijeron.
Levítico 23 nos dice que Pentecostés, el día 50 después de la Pascua. También se llamaba la fiesta de las semanas. 7 semanas contaban perfectamente después de la Pascua, ¿verdad? Como bien mencionaron ustedes al momento de recibir los 10 mandamientos. Celebraban y daban gracias a Dios y ofrecían las primicias. Elvia nos comentaba muy bien que era una fiestas solemnes. Por eso muchos judíos se reunían en Jerusalén, muchos que venían del país de Jerusalén mismo, de Israel, y otros que estaban en la diáspora, que por guerras, por problemas, habían estado en otros países, en otras naciones, hacían el esfuerzo para venir a las dos fiestas más importantes que caía la una sobre la otra, que era la Pascua, el recordatorio que Dios con su poder divino les sacó de la esclavitud de Egipto, y luego pues la celebración de las semanas, ¿verdad? De la cosecha que le ofrecían al Señor las primicias. Entonces había muchísima gente en Jerusalén y Dios, en su sabiduría divina, usó ese día para enviar el Espíritu Santo sobre los discípulos para que ellos a su vez compartieran valientemente el Evangelio con todos los presentes. Muy bien. Muy bien, dice aquí, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Entonces era un momento especial, ¿tá? Sí. Excelente, entonces ahorita vamos a contar un poquitico la historia. Ya en la tercera o cuarta clase ustedes van a contar la historia. Entonces ya irán preparándose para contar la historia. En este caso, pues vemos que el libro de Hechos nos cuenta, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, era un domingo normal. Los discípulos estaban en Jerusalén, ¿verdad? Y luego de pronto sintieron un ruido, un viento que vino, y con ese viento, como unas ráfagas de fuego, como forma de lenguas, y se posaron sobre los discípulos y ellos empezaron a hablar idiomas entendibles, idiomas que la gente que estaba allí entendieron, y hasta al punto que se sorprendieron porque vieron los Galileos, ¿verdad? Me imagino que no eran de muy una buena reputación, y muchos de los discípulos que no tenían un doctorado en teología como los rabinos, pero ellos hablaron en sus propios en el idioma de la gente, de las maravillas de Dios, y quedaron sorprendidos, pero como muchos también dijeron, eso no puede ser verdad, míralos quienes están hablando, y dijeron que están borrachos. Ahí fue cuando el apóstol Pedro se levantó, les explicó las razones por las cuales no podía ser que estaban tomados, porque era temprano en la mañana y era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que había dicho lo que acabase de cumplir. ¿Sabe? Entonces, así más o menos un poquitico el resumen. Aquí tienen ustedes la opción de contar la historia en sus propias palabras o también leerla textualmente de la Biblia. Por cuestiones de tiempo, la resumimos. ¿Verdad? Excelente. Aquí está un poquito la pantalla y vamos a avanzar. Vamos a ingresar de una a la historia como tal. Entonces, vamos a identificar los personajes, los objetos, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, el problema, etc. Estamos en la parte de considerar. Tenemos 6 preguntas y las mismas que las vamos a desarrollar ahorita. Muy bien. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Enfocándonos específicamente en Hechos 2, 1 al 21, ¿verdad? La llegada del Espíritu Santo. ¿Qué personajes identificaron ustedes? Muchos personajes, pocos personajes. Cuéntenme, Bien, hermanos. Vamos con Annette, luego vamos con Laura. Sí, en realidad pues sí son muchos personajes. El primero de ellos es el Espíritu Santo, los 11 discípulos, este, ah, los, todos los extranjeros que venían, sí, de cual hay 120, los que se les habló, los galileos. Gracias, Annette. Muy bien. Excelente. Escuchemos a Laura. ¿Desea agregar algunos más?
a lo que ya nos comentó Annette? En cuanto al versículo que había dejado para estudiar de Hechos 2:1, donde aparece eh, incluso los judíos varones, que decía los 11 apóstoles, creía que sería los 11 que nombra ahí Pedro, Joel también, que lo nombra en una parte que hay una cita bíblica, y varones israelitas también nombran. Gracias, Laura. En el 5:1. Excelente. Entonces, podemos decir que, ¿verdad? Escuchemos a José y luego vamos con Pedro. Permítame un segundito porque esto acá. Excelente. Adelante. Adelante, José, y luego vamos con Pedro. Buenas Pedro noches Pablo. a todos, bendiciones para todos. Sí, bueno, es como vamos a encontrar que están los discípulos, que son los apóstoles que se encontraban reunidos en Jerusalén. Está Pedro, que se destaca como el portavoz del grupo. Está el Espíritu Santo, aunque no es un personaje humano, es el protagonista central del relato. Está la multitud que se describe como judíos piadosos que en ese momento estaban. Y está el profeta Joel, pero no aparece físicamente en el relato, pero ahí están las palabras citadas de él. Gracias. Y está el nombre. Es un personaje, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien. Entonces aquí Jimmy nos cuenta los judíos piadosos. Muy bien, que venían de todos los lados, los discípulos, el Espíritu Santo, los apóstoles judíos de otras nacionalidades. El Espíritu Santo también nos dice a Varina. Excelente. Querido Pedro, Pedro Pablo, ¿alguna cosita más que agregar? Sí, quiero agregar que estaban en el aposento alto y el lugar era Jerusalén. Estaban los apóstoles. También estaban los demás, los extranjeros, que eran bastantes. También habían otros que se burlaban, los cuales decían están llenos de mosto. Y el Mm, principal, el Espíritu Santo, que estaba llenando a los 12 apóstoles del Espíritu Santo para que hablasen nuevas lenguas. Gracias, Pedro Pablo. Muy bien, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces vamos con los objetos. Ya mencionaron ustedes, Joel nos dio una lista grande de toda la humanidad, hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas, todos ellos incluyen en la lista de personajes. Muy bien, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Cuéntenos. Aquí tenemos el micrófono abierto de Marielos. Adelante, hermana. ¿Encontró algunos objetos aquí, objetos o animales? Algo tangible, algo que podemos tocar, que podemos ver. ¿Qué objetos notó, vio en la historia que leo, hermana? Bueno, mientras María Luz se encuentra, vamos a pedir que nos ayude Jessica, por favor. Sí, de los objetos, principalmente tenemos las lenguas de fuego Ujú. como la historia principal, pero de ahí luego en lo que habla de la profecía del profeta Joel, tenemos muchos objetos que se mencionan, como por ejemplo, habla sobre la carne, habla sobre los sueños, habla sobre el sol, el cielo, la tierra, el sangre, el humo, las tinieblas, etcétera. Entonces, eso le quería preguntar si también hace parte de los objetos, porque también son parte es de una profecía, más no están tangibles en la historia. Sí, 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 lo que mencionó Pedro. Él mencionó textualmente lo que había dicho Joel, entonces sí, encaja perfectamente como los objetos. Perfecto. Vamos con José. ¿Algunos objetos más de los que ya mencionó Jessica? Micrófono, hermano, no lo escuchamos. Listo, oye, tenía el micrófono apagado, ya. Listo, Ahora perfecto. sí, por Sí, favor. sí. Bueno, estaba en la lengua de juego, que es la principal, que es el objeto como elemento más destacado. Estaba ese viento recio que soplaba en el momento, que aunque no es un objeto tangible, el pasaje lo describe como un estruendo que se sintió y lo sintieron todos.
Está la casa, que es el lugar físico donde los discípulos estaban reunidos, vasijas o vasijas de vino, que es el contexto de las burlas de la multitud, que se mencionaba la idea de los discípulos que estaban llenos de mosto o estaban borrachos, que podíamos decir en ese momento. Y están los objetos del templo, como no se mencionan directamente en este pasaje, pero el contexto de Jerusalén y la fiesta de Pentecostés. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias. Con esa información podemos avanzar, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia? Vamos a darle la oportunidad a Pedro Pablo. Él menciona un poquitico dónde ocurrió la historia. Bueno, la historia sucedió o inició en Jerusalén, en el aposento alto. Excelente. Una casa en Jerusalén, en una casa, podemos decir, ¿verdad? Posiblemente esa casa estaba frente a la plaza principal, donde mucha gente estaba allí. Excelente. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Rudy, adelante, querida Rudy. Ocurrió a los 50 días después de la ascensión del Señor Jesucristo. Excelente, muy bien. Entonces, concretamente podemos decir que sucedió 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Serían 10 días después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Muy bien, excelente. Entonces, vamos, ¿cuándo ocurrió? Ya dijimos 50 días después de la resurrección de Cristo. Hay una mención del apóstol Pedro sobre la hora de la mañana. ¿Quién captó la hora que mencionó el apóstol Pedro, perdón? A la hora tercera, ¿Qué hora sería en nuestro contexto cultural, en nuestro calendario? 3 de la tarde, 3 de la profe. tarde. de la tarde. No, Exactamente. era en la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí, por eso Ajá. entonces él dice que no, a esa hora los judíos nunca tomaban nada de licor, ¿verdad? Sí, a veces tomaban con la cena, una copita de vino, pero en la mañana el apóstol Pedro, ¿verdad? Con argumentos claros, concretos, culturales, dice, es imposible. Ah, excelente. Podemos ir a las 9 de la mañana. Muy bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Es una historia pacífica? ¿Qué me cuenta? Laura, cuéntenos usted. Usted está ya sacando las matemáticas con los dedos. Cuéntenos. Más o menos. Sí, yo notaba acá en el capítulo, en el versículo 19, donde dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Como que Gracias. eso sería un problema, ¿no es cierto? Si la luna se convierte en sangre, aparecen las tinieblas, sería complicado. El fin O del sea, son mundo las sería señales, eso. Señales del fin del las mundo. Gracias, señales que hermano. Dios va a mandar antes de que acontezca todo esto. Gracias, Laura. Querida Jessica, ¿qué problema identificó usted en esta historia? El primer problema que veo es el problema de la comunicación, porque eran diferentes lenguajes y los apóstoles no podían predicar el mensaje por el problema de la comunicación. Entonces, es ahí que el Espíritu Santo les da el poder para comunicarse con ellos en su lenguaje propio con los extranjeros. Y el segundo problema también sería la incredulidad de los otros extranjeros que estaban ahí, que por eso se burlaban, porque ellos no querían aceptar el mensaje, no querían creer en lo que los apóstoles estaban hablando. Gracias, Jessica. Muy bien. José, Rudy. Vamos primero con José y luego con Rudy. Bueno, como ya nombraron varios, bueno, aunque los nombro, es asombro, una perplejidad de muchos al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas nativos.
provenientes de diversas naciones y los interrogantes, una confusión que no podían entender en ese momento, burla, podíamos decir un desdén de un segundo grupo que era incapaz de aceptar las manifestaciones sobrenaturales que se presentaban en ese momento. Vemos también un problema de falta de fe y compresión en la multitud ante este evento milagroso porque se presentaba. Y digo yo, la discusión, la solución que plantea Pedro, quien se pone de pie como para aclarar la situación y él explica explica lo que se está presenciando en ese momento y Gracias, hablando que no era hermano. el mismo. Ahí vamos por la solución. Vamos primero por el problema. Gracias, hermano. Listo. Gracias, gracias, José. Rudy, hermana, adelante. Sí, amén, amén. Realmente lo que es el hermano lo tenía pensado en la mente, ¿no? Era las burlas por parte de aquellos que estaban ahí presentes, ¿no? Es un problema, ¿no? Que afectaba tanto a los discípulos, ¿no? Que estaban ahí y les molestaban las burlas y las críticas que había en ese momento, ¿no? Pero lo bueno es que hubo una solución. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Identificación de los problemas. Sí, es interesante notar porque ellos escucharon atentos y entendieron cada palabra que salía de estos Galileos. Pero después, al ver dónde salía, dijeron, eso no es verdad. No, una de dos, nosotros estamos locos o ellos están borrachos, ¿verdad? Y optaron por decir que están borrachos. Pero imagínense, entonces eso también podemos decir calumnia, incredulidad, al mirar a estas personas que no eran como ellos, ¿verdad? Ese mirar a los demás sobre los hombros, que es muy típico con nosotros hoy en día también, que es un problema que no se ha solucionado por la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Entonces, existen esos problemas, que son Galileos. Jesús les había prometido, ¿verdad?, enviar el Espíritu Santo y eso era público, pero no, nadie recordó ese momento. Ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve? Y hacemos la pregunta más concreta. ¿Quién intervino para que se resolviera, para que se solucionara el problema? Querida Nets. Pedro, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120. Les dijo, hermanos Galileo. Los primeros Es- cristianos, la Biblia Ujú, menciona que eran 120. sí. Gracias, Anet. Pedro Pablo, ¿qué me cuenta? ¿Quién intervino? Bueno, pues intervino Pedro y dice que los 11. Ujú. Entonces ellos hicieron la aclaración de lo que estaba sucediendo. Muy bien, Rudy. Sí, correctamente, ¿no? Fue Pedro y los discípulos, ¿no? Que ya dieron la solución al problema, ¿no? Comenzando Pedro hablando, ¿no? Sobre la profecía del profeta Joel. Gracias, hermana Jessica. El que intervino fue el Espíritu Santo, porque Él es el que les da el don para poder comunicarse con los extranjeros, porque si no hubiera habido el don de lenguas, ellos no hubieran podido, como les digo, transmitir el mensaje y poder compartir las buenas nuevas con el pueblo extranjero. Gracias, Jessica. Gracias, hermanos. Muy bien, sí, primero podemos decir Dios intervino, cumpliendo perfectamente la promesa que había hecho, en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Luego el Espíritu Santo que hace este milagro, es un milagro divino, ¿verdad? Que estos Galileos, personas humildes, personas eh, que no tenían un doctorado en teología, pero hablan las maravillas de Dios en el lenguaje materno de mucha gente que estaba allí, ¿verdad? Y luego, como dijeron ustedes, el apóstol Pablo, ya inspirado, motivado, fortalecido por el Espíritu Santo, se para enfrente de la multitud y les explica las razones, ¿verdad? Y ellos ahí pues empezaron a entender que no era cualquier cosa, que no era un acontecimiento, un evento normal, como todos los domingos, era un milagro divino que estaba frente a ellos. ¿Verdad? Excelente. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a las siguientes 4 preguntas. Como siempre hemos dicho, esta parte es la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida.
Ya hemos visto la gente que estaba criticando, la gente que estaba blasfemando a los discípulos, pero ahora vamos a ver nosotros. ¿Qué tal? Nos ponemos en esa balanza, nos ponemos en el espejo de la ley de Dios y vamos a ver cómo nos va. Empezando, primero, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué nota usted, el centro? ¿Qué quiere informarnos Dios con esta historia? ¿Qué título le daría a usted? Acerca de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, donde el Señor impartió el don de lenguas como fuego y bueno, y fueron llenos de su Espíritu Santo. Gracias, hermana. Muy bien. Sería, sería también, hermano, el Espíritu Santo hablando a través de cada uno de los apóstoles. Muy bien, me gusta eso, el Espíritu Santo hablando a través de cada uno de los apóstoles. Muy bien, escuchemos a Rudy, luego vamos con Jessica y también con Pedro Pablo. El cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, ¿no? Que enviaría el Espíritu Santo como consolador, ¿no? Para ellos. Para mí es el principal, Punto principal. el punto principal, ¿no? Excelente. Wow, qué día, qué maravilloso día. Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo y después, justo, boom, 10 días después, el Espíritu Santo. Querida Jessica, adelante. Yo iba a decir lo mismo que dijo la hermana, el cumplimiento de la promesa de Jesús de que no estaremos solos, sino que el Espíritu Santo vendrá a morar con nosotros. Amén, hermano. Bien dicho. Pedro, y concluimos con José. Bueno, el cumplimiento de la profecía dicha por Joel 2:28 era que derramaría de su espíritu sobre todo carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y eso lo estamos viendo ahí en ese evento magno que fue el día de Pentecostés. Gracias, hermano. Bien dicho. José. Vemos algo muy claro aquí, que es un punto principal, que es el nacimiento de la iglesia cristiana, pues un evento que marca la transición de la fe centrada en Jesús a la fe que se extiende a través de los discípulos, quienes los van a promulgar, sobre todo, a extender a varios territorios. Gracias, José. Adrián, no sé si usted tenía la mano levantada antes. ¿Desea participar, hermano? Sí, buenas noches, pastor, Buenas hermano, buenas noches. noches, Dios los bendiga. Sí, para mí el punto central de la historia, principal de la historia, es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ujú, ¿Eh? Pero tengo una pregunta también, no sé si es posible hacerla. claro, ¿Sí? con todo gusto, hermano. Ah, si bien es cierto que en ese momento el Espíritu Santo o los discípulos, los apóstoles, que fueron los 12, con el que se había Con reemplazado a Mateo, Judas, con Matías, sí. Ujú. ajá, Matías, sí. Fueron llenos del Espíritu Santo y estos hablaron en las lenguas conforme el Espíritu Santo le daba que hablaba. Ujú. La pregunta que me hago es, cada uno predicaba las buenas nuevas a los extranjeros en su propio idioma, y la pregunta que me hago es, ¿en qué idioma hizo su discurso Pedro? Porque supuestamente era para todos, ¿no? O, o puedo pensar también la respuesta que por un acto poderoso del Espíritu Santo, pero se expresó en su propio lenguaje y los oyentes lo entendieron. Gracias, Adrián. Excelente pregunta. Sí, sí, otra vez un milagro, un misterio divino, ¿verdad? Que todos entendieron y nosotros atesoramos los designios divinos que él tuvo a bien, hacernos saber lo que sucedió ese día glorioso, ¿verdad? Somos privilegiados de poder tener eso. Pero excelente pregunta, querido Adrián. Gloria a Dios. Amén. Mateo, el último comentario y pasamos a la siguiente pregunta.
Mateo, hermano, adelante. ¿Tiene algún ¿Me comentario, escuchan? Mateo? ¿Me escuchan? Súper bien. Adelante, Mateo. Bueno, el propósito, el punto principal de la historia, aquí pienso yo que reflexiona sobre la bondad de Dios, contribución a la vida de santidad de ese pueblo de Israel. Y la gran diferencia es que era un pueblo especial, es un pueblo especial, un pueblo santo de Dios. Gracias, Mateo. Muy bien. Excelente. Entonces ya identificamos el punto principal. Podemos decir, como ya bien dijeron ustedes, Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente que estaba allí de muchas naciones. Entonces, como el título. También ustedes dijeron bien, la promesa cumplida de enviar un consolador, de enviar el Espíritu Santo, ¿verdad? Se cumplió perfectamente. Bueno, amados y amadas en el Señor, viene la pregunta, la aplicación de la ley. Vemos la ley de Dios como un espejo, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo ante Dios? ¿Cómo le he ofendido? En base a esta historia, ¿verdad? En pensamiento, palabra y obra. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vemos? Ya dijimos que cómo pudieron esa multitud ser tan incrédulos, cómo pudieron blasfemar a la gente, pero cuéntenme ustedes. José, ¿tiene la mano el micrófono abierto? Sería en el versículo 13, blasfemaron y se burlaban de todo lo que estaba sucediendo y acusando a los apóstoles que estaban ebrios, que estaban borrachos. Esto sería la blasfemia. Blasfemia. Gracias, Elvia. Ahora sí vamos con José, Annette, Pedro, Jessica y Rudy, en ese orden. Bueno, para mí como que la burla en sí es una actitud pues que hace referencia a ciertas personas en el momento como que demostrar o tratar de mostrar una confusión para los demás, es lo que yo veo. Pero sí hay algo que sí me doy cuenta que es la actitud del corazón de lo que motiva a esa renuencia a creer que Dios puede obrar de una manera que se escapa a la lógica de muchas personas. Es la negativa de considerar, o sea, que todo está en el corazón. La negativa como que de considerar, considerar una explicación divina para este momento inexplicable. ¿Cómo estoy en esta situación en mi vida? Puedo decir que, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, y a nosotros nos pasa porque todos somos pecadores. Debemos evitar el juicio apresurado de las cosas, buscar una comprensión y mantenerme en la fe en lo que más pueda explicar el sentido. Gracias, José. Sí, ser lentos para enojarse y rápidos para escuchar. Querida Annette. Sí, pues yo veo que la falta de fe, la incredulidad, la duda y la espera, el esperar a que si realmente era cierto que vendría el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y pues el juzgar de que todos estaban ebrios. Eso es lo Gracias, que Annette. Sí, yo miro. gracias. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Pablo, y luego vamos con Jessica y Rudy. Bueno, aquí la falta de fe, porque el burlarse significa no creer, ¿no? Y también el decir que están llenos de monstruos significa que los tuvieron en poco. Claro. Les faltó creer, segundo, tuvieron en poco a los discípulos. Gracias, hermano. Jessica. Sí, pastor,
Aquí, digamos, yo tengo también una pregunta, porque yo a veces me cuestiono a mí misma o sea, me pregunto a mí misma, ¿será que estoy siendo demasiado incrédula? Porque las personas se toman este pasaje, porque es el Nuevo Testamento, con que todavía está este, activo, por decirse así, lo que es el don de la profecía, el don de visión, el don de sueño, todas esas cosas así, que pues yo, nosotros pues en nuestra iglesia pues no practicamos, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos a otras personas que asisten a otras denominaciones y ellos todavía practican esto, o mejor dicho, practican estas costumbres, y más que nada el don de lenguas, que dicen que hablan en lenguas angelicales y cosas así, yo estoy más que segura que la palabra nos dice que las lenguas tienen que ser idiomas, Entendibles. entendibles, idiomas que se hablan normal, ¿verdad? Entonces, pero a esto le agregan, como le digo, también las visiones, los sueños, las profecías, todo esto de aquí. Y yo en mi manera personal, pues yo no comparto y digo que eso está estipulado de cierta manera en la palabra de Dios para cosas específicas. Pero en algún momento podría yo decirlo, ¿será que en sí estoy yo siendo incrédula? ¿Será que es mi incredulidad también que estoy así? ¿Cómo podría yo estar segura de lo que de lo que yo le estoy compartiendo? Así es, Jessica. Excelente pregunta. Entonces, eh, ¿cuál sería la respuesta? Entonces sería como la palabra de Dios es suficiente para nosotros. El Señor Jesucristo nos ha revelado absolutamente todo lo que nosotros necesitamos saber. Y de hecho, dicho sea de paso, nos ha revelado mucho más de lo que nuestra alma necesita saber. Justo vamos a hablar, Jessica, un poquitico de las lenguas, ¿verdad? Es bíblico el hablar en lenguas modernas que hoy estamos viendo, que es un requisito para ser cristianos. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Las visiones, a veces las profecías, no decimos que no puedan existir, ¿verdad? Dios es un Dios vivo, un Dios de acción, pero sí hacer una doctrina de ello, ¿verdad? Que todos los domingos vamos a enseñar eso, que yo vi una visión, o que el Señor me dijo que diga eso. En eso sí hay que tener mucho cuidado, porque ya estamos haciendo de eso una doctrina y dejando a un lado lo que el Señor Jesucristo ya hizo, ya cumplió perfectamente todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestro perdón y para nuestra vida eterna en el cielo. Entonces, a veces la gente hoy en día, algunas denominaciones se enfoca más en lo que tiene que decir el pastor, ¿verdad? En la visión que escuchó, en la visión que tiene, en la profecía que tiene, y ya no nos enfocamos tanto en el trabajo y en la obra redentora de Cristo. Entonces, cosas pueden distraernos del punto principal, que es el enfoque nuestro, mantener la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna, ¿verdad? Pero podemos hablar un poquito más de esto al terminar la clase para no salirnos del tema, ¿verdad? Entonces vamos al pecado, volvemos al pecado. No sé si Rudy tenía la mano levantada allí. ¿Qué pecado vemos aquí en esta historia? Y sí, y Jessica tiene razón. A veces el maligno nos quiere distraer, pensando que nuestra fe no es firme, pensando que nuestra fe es débil. Fe es fe. Fe es un regalo de Dios. A veces lo que sí nos traicionan son nuestras emociones. A veces nuestras emociones están por el suelo y creemos que nuestra fe también está por el suelo. Pero fe, es un regalo de Dios y puede ser tan diminuta según lo humano como tan grande. Es un regalo de Dios. Adelante, Rudy. Sí, en cuanto al pecado, ¿no? Que vemos ahí, ¿no? En la historia, lo que es la burla, la incredulidad, las críticas, ¿no? Y bueno, en nuestras vidas siempre también hemos tenido en algún momento alguna burla o alguna crítica en cuanto a los hermanos, ¿no? Yo creo que confesamos de esa manera y que seamos libres, ¿no? Sobre esta situación en nuestras vidas, ¿no? Gracias, Rudy. Sí, podemos decir lo que dijo Jesús.
El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos hemos juzgado, hemos criticado a los demás. Alguien dijo una vez, ¿verdad? Es más fácil ver los errores de los demás que los nuestros, que los nuestros, ¿verdad? Excelente. Entonces aquí vemos mucho nuestro pecado. También quizás otra vez puede ser la timidez, la cobardía al momento de proclamar el evangelio, ¿verdad? También a veces queremos hacerlo con nuestra propia gente nomás, ya en un grupito donde son personas diferentes a nosotros, ya tenemos miedo, tenemos un que me importismo, decir, ay, ellos no necesitan escuchar, no vale la pena, ¿verdad? También podemos pensar en las reglas humanas que el ser humano ha hecho de las doctrinas, de las enseñanzas bíblicas, unas leyes humanas, requisitos que van en contra de la voluntad de Dios, como bien mencioné un poquito, ¿verdad? El hablar en lenguas, que es un requisito para saber si el cristiano es verdadero o no, si es verdadero cristiano. Muy bien. Con todo eso, lo que mencionamos y muchas cosas que están en nuestras mentes, ¿verdad? Que hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, literalmente merecemos el castigo eterno en el infierno por haber desobedecido a un Dios bueno, misericordioso, amoroso, pero el Señor Jesús no nos deja ahí. Todo lo contrario, ¿verdad? Como vemos aquí, cumple sus promesas, les muestra visiblemente a los discípulos todo lo que va a hacer, todo lo que cumplió, y nos dio el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, y si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, no estuviéramos aquí, porque la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo opuesto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. No queremos ver a Dios ni en pintura, ¿verdad? Es por el poder del Espíritu Santo. Con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? En este caso específico, las buenas nuevas, el dulce evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Dios por mí por amor? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Creo que Jimmy tenía la mano levantada antes y no pude dejarle que participe. Jimmy está por ahí, Jimmy Cano. Amén, pastor. Sí, justo en lo que dice en los versos, no? En la historia, ¿en qué parte veo el amor de Dios por mí? Ujú. Yo creo que es cuando Él nos promete no dejarnos solos, ¿no? Sino enviarnos al Consolador hasta que estemos hasta los fines de nuestros tiempos, ¿no? Que nos toque Bien, partir. hermano, Amén, bien pastor. dicho. Querida Rudy. Sí, no, yo creo que está, para mí es en el 2:17, ¿no? Donde nos dice que en los postreros días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda la tierra, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos y soñarán sueños, ¿no? Para mí es como le digo, una promesa, ¿no? Y ya dada por el Señor Jesucristo, y lo tomamos, ¿no? Lo tomamos realmente en estos últimos días, porque dice postreros días, que ya estamos nosotros también en los últimos días, realmente. Hermano, muy bien, sí. Estamos, después que Cristo fue al cielo, ya estamos viviendo los últimos días, ¿verdad? Jessica, José, Annette. Yo veo el amor de Dios en el versículo 21, donde nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya nos da la promesa de salvación, y qué regalo más precioso de saber que no es por nosotros, sino es solo por regalo de Cristo. Amén, hermano. Por la gracia de Dios. Querido José. Bueno, encontramos que en Hechos 2, 17, 18, en el discurso de Pedro, él cita al profeta Joel, y es aquí donde se ve la intención y el amor de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes y verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces aquí vemos el amor de Dios que se ve en la promesa y el cumplimiento, por el cual es derramar su espíritu sobre los siervos y sobre mis siervas. Entonces,
Aquí es un lugar de aclaración de amor. La historia de Pentecostés es una demostración completamente de amor. Dios muestra que no nos ha abandonado a la humanidad, sino que ha enviado su Espíritu para capacitarnos, para guiarnos, para guiar a sus seguidores. Aquí se rompen barreras del idioma, porque eso es lo que estamos viendo. Cuando se hablan de las lenguas, se rompen barreras de los idiomas. Y que esto es un mensaje de salvación para poder llegar a todas las naciones. Gracias, José. Anet, luego vamos con Pedro Pablo. Anet, hermana. Perdón, es que me entró una llamada y no me dejaba oír. ¿Sigo yo? Por favor. Sí, aquí dice, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver el amor de Dios? Yo aquí en el versículo 5, porque no nomás fue para la promesa para ellos, sino para todas las naciones. Aquí dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, porque ahí, pues, realmente yo meditaba en estos días, ¿verdad? Porque dije, qué maravilloso es el Señor, porque esperó ese día no nomás para los que estaban ahí, sino nomás para Jerusalén, sino para todas las naciones, y cómo pudo hacer ahí que todos, era maravilloso el que los demás escuchaban y oían lo que Pedro les decía y lo que los 11 habían recibido, y decir que cómo podían entender, y ahí pudieron ser 120, y digo yo, pudieron ser de diferentes naciones, y ese mensaje fue transmitido a todas las naciones. Gracias, querida Anet. Y después vamos a ver con la predicación de Pedro. 3,000 personas creyeron ese día. Qué bendición. Adelante, Pedro. Y terminamos esta parte con Mateo. Perfecto, yo veo el amor de Dios en el verso 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón, le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí el 39 es muy lindo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro llamare. Y lo puedo corroborar con Hechos, me encanta el 16:30, con el carcelero de Filipos, y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces yo veo que el amor de Dios se refleja también en salvación para todos los que creemos en Él. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, Melina, ella mencionó el versículo 21. Qué bello versículo. Ahí está también el Evangelio. Escuchemos a Mateo, hermano, y adelante. El micrófono. Gracias, Marielos, también por el comentario. Aquí veo el amor de Dios, pues, que empieza a partir del versículo 17 hasta el 21, que ya los hermanos antecedieron. Pero me llama la atención donde dice, derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, si nos vamos en el 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 14, 1, Pablo hace la aclaración ahí, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, Gracias. yo considero el amor principal de esto es que somos salvos en el Señor. Gracias, Mateo. Muy bien. Excelente. Entonces, el amor de Cristo lo vemos en esta historia de principio a fin, ¿verdad? La promesa maravillosa que Jesús dio a sus discípulos. Podemos pensar unos días antes, cuando Jesús estaba caminando a la cruz. Todos los discípulos lo abandonaron. Inclusive aquel que prometió, juró una y otra vez que nunca lo iba a abandonar, lo negó 3 veces.
Jesucristo cuando resucitó, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue a ellos. Y cuando estaban encerrados por temor a los judíos, les dijo: la paz sea con ustedes, ¿verdad? La paz de Cristo, de ver al Cristo resucitado, esos temores, ese miedo se fue, desapareció de ellos, ¿verdad? Lo propio hace nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros después que hemos ofendido, que hemos caído, que hemos sido arrogantes, que hemos sido presumidos, que hemos ofendido a nuestros seres queridos, empezando por nuestras propias casas, ¿verdad? El Señor Jesús se para frente a nosotros y nos dice: hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Han sido lavados con la sangre, con mi sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y aquí vemos, como bien dijeron ustedes, la promesa cumplida. Prometió enviarnos un consolador, aquel que todos los días de nuestra vida nos lleva a los pies de Cristo, aquel que hace que doblemos rodilla y nos pongamos a escudriñar las Escrituras. Esa es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No es obra nuestra. Nuestro Señor Jesucristo también nos ha dado el Espíritu Santo para que mantengamos la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Entonces, ¿cómo no ver el amor de Dios? ¿Cómo no creer en Dios y darle gracias de rodillas que nosotros somos receptores de esas promesas maravillosas de Dios? Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es gracias a Él que estamos aquí, que estudiamos su palabra, que compartimos el Evangelio. Entonces, el propósito divino de Dios de darnos el Espíritu Santo no es para que lo tengamos nosotros nomás, sino para que lo compartamos la palabra de Dios con otros. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquitico. Aquí viene identificar el propósito de Pentecostés, de Hechos 2, y aquí vamos a ver papel y lápiz para que anoten ustedes la pregunta 2 del proyecto final. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés? En Hechos 2, vamos a ver aquí. Bueno, ¿y sabe qué se me olvidó? Vamos a volver un poquito atrás. Se me olvidó esta parte principal. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos? Ya hemos escuchado el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios por mí. ¿Qué pediremos? ¿Pediría usted al Señor que obre en su vida? Querida Rudy, Ángel, Annette. Bueno, de mi parte le pediría al Señor, ¿no? Paciencia, ¿no? Fe, eh, muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas que realmente me faltan, ¿no? Y estamos en un proceso que vamos cambiando, ¿no? Gracias, querida hermana. Paciencia, fe. Perfecto. Annette. La obediencia. La obediencia hacia a su espíritu, ¿verdad? Porque a veces lo ignoramos tanto. A veces ignoramos tanto que Él está ahí. Y el respeto. Gracias, hermano. ¿Sí? Ángel. Querido Ángel, el micrófono. Y si no, vamos con José mientras Ángel desactiva el micrófono. Bueno, lo principal de toda de estos versículos es ser lleno del Espíritu Santo. Le pido a Dios que me llene de su Espíritu, que este es el punto central del pasaje, que me dé valentía para testificar, habilidad para comunicar las maravillas de Dios, un corazón abierto a todas esas obras inesperadas, así como las que pasaron en ese momento. Y son los puntos, pues, para mí 4 puntos principales que los debo tener en cuenta, pues. Cuando dije valentía para testificar, hay susto, en este momento hay susto, se escondían, pero después de ser lleno del Espíritu Santo, porque es el que nos da el esfuerzo, nos llenamos nosotros de una fuerza inconfundible y aquí proclamamos el mensaje del Señor. Gracias, José.
Querido Ángel, ¿ya pudo desactivar el micrófono? Adelante, hermano. Sí, ya puede. Gracias, hermano. Yo le pediría al Espíritu Santo que vaya revelando a Cristo en mi vida para que Él se vaya formando en mí, porque esa es la función del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, hermano. Bueno, ya. Gracias. Voy a leer aquí también los comentarios, los últimos que están acá. Marina nos dice que el Espíritu Santo me guíe para poder ser obediente. Luz Elena pide sabiduría, dominio propio, perdón, crecer en todo el corazón, palabra y obediencia. Paciencia, más fe, más llenura del Espíritu Santo. Excelente. Tener los dones del Espíritu Santo. Muy bien, sí, ustedes bien mencionaron paciencia. También dijimos que en la mañana que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Primero nosotros alimentarnos de la palabra de Dios para compartir con otras personas. También fortaleza espiritual, como bien dijeron ustedes, y que la palabra de Dios pueda ser compartida con tantas personas en el mundo, empezando por nuestra propia casa, con nuestros propios familiares, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí está el propósito de Pentecostés en Hechos. ¿Cuál era el propósito fundamental? Era Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de forma milagrosa, para que ellos proclamen la palabra a la gente que estaba presente de muchas naciones ahí. Totalmente lo que dijo José, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza espiritual para compartir algo que no es nuestro, ¿verdad? Algo que es Dios, que nos usa como sus instrumentos para que vayamos. Nota usted que justo cuando llegó el Espíritu Santo, ellos comenzaron a proclamar el Evangelio valientemente. Si vemos la historia de los discípulos, ellos murieron como mártires, pero con la mirada fija en Jesucristo, sabiendo que su hogar eterno estaba en el cielo. Entonces, esta es la pregunta 2 para su proyecto final. No sé si ya tomó nota. Jesús derrama su Espíritu Santo de forma milagrosa sobre sus discípulos para que estos proclamen la palabra de Dios a todos los presentes, todas las naciones que estaban allí. Muy bien. Seguimos entonces. También puede poner usted con sus propias palabras, puede poner la referencia bíblica, algo que está ahí. Seguimos entonces. Entonces aquí están los propósitos del Espíritu Santo con los textos bíblicos, ¿verdad? Aquí dos textos bíblicos. Voy a pedir 2 voluntarios que me ayuden con la lectura bíblica. Un voluntario, por favor. Ahí está Rudy, por favor. Lea los 2 textos bíblicos. Amén. Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 4 al 5. El siguiente es, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Amén. Gracias, querida hermana. Estos pasajes bíblicos, ¿verdad? Esto dijo Jesús antes de subir al cielo, ¿verdad? El propósito divino del Espíritu Santo. Entonces ahora, ¿qué sucedió ya con la llegada del Espíritu Santo? Adelante, Rudy, por favor. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:4. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Excelente. Nota usted un antes y un después. Ahora, con el poder del Espíritu Santo, estaban compartiendo el Evangelio. Y estas son las palabras de la gente. Le escucharon hablar en su lengua materna, en su
idioma original, ¿verdad? Que estaban escuchando las maravillas de Dios, lo que Jesucristo había hecho por el mundo al morir en la cruz del Calvario. ¿Ah? También el apóstol Pedro mencionó esta parte, ¿verdad? Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, Hechos 2:17, que fue antes, ¿verdad? Entonces ahora el apóstol Pedro está diciendo, esa profecía se está cumpliendo ahorita perfectamente, ¿verdad? Entonces dice, tomen nota, ¿verdad? A la gente que estaba presente, ¿verdad? Nosotros estamos hablando, no por nuestra propia cuenta, no por nuestros propios méritos, sino por el poder divino, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, la última parte vamos a examinar lo que la Biblia dice sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, aquí, con todo el respeto del mundo para ustedes, hermanos y hermanas, si de pronto en su iglesia, en su congregación, practican el don de lenguas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver lo que dice la Biblia. Va a ser un pequeño resumen, ¿verdad? No podemos cubrir toda todo lo que se dice del hablar en lenguas en estos minutos, ¿verdad? Solo vamos a hacer un resumen y enfocarnos en este texto bíblico para ver qué dice sobre el hablar en lenguas. Muy bien, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver. Dice, todos fueron llenos, Hechos 2:4, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces las lenguas, una de ellas eran del Espíritu Santo, ¿verdad? Que les dio ese momento la habilidad de poder hablar idiomas que la gente entendía, idiomas tan claros, ¿verdad? Puedo poner un ejemplo muy concreto. La mayoría de sus maestros en Academia Cristo son estadounidenses. Y nota usted que el castellano de ellos es muy, muy, muy bueno, muchas de las veces mejor que el mío, ¿verdad? Pero ellos aprendieron un idioma que no es el suyo para compartir el mensaje, la salvación, el evangelio en un idioma entendible que ustedes pueden entender, ¿verdad? Notamos eso, los frutos del Espíritu Santo que hoy están activos, pendientes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo o uno de los misioneros viene a enseñarles una clase, compartir un texto bíblico, pero de pronto empieza a hablar en lenguas? ¿Entenderían ustedes la clase? No, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Hechos 2:7 nos dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Las lenguas de Pentecostés fueron idiomas conocidos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que esto no es esfuerzo o poder humano, es poder divino que hizo Dios, con un propósito divino. ¿Por qué? Porque ese día de Pentecostés, como vieron ustedes, hicieron la investigación, había mucha, mucha gente. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que ellos conocieran al Mesías prometido, lo que Dios en toda la Biblia, desde Génesis hasta el momento que estaba sucediendo el día de Pentecostés, las promesas cumplidas de Dios, que ellos regresaran a sus tierras donde estaban viviendo como extranjeros y compartieran el Evangelio, ¿verdad? Repite otra vez, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hablar en lenguas, la habilidad de hablar idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio, ¿verdad? Después vamos a leer, si usted lee un poquito más adelante, después 3,000 personas creyeron ese día en nuestro Señor Jesucristo. Otro milagro, milagro tras milagro, milagro de Dios, ¿verdad? Usando instrumentos humanos, pecadores imperfectos como nosotros.
Está bien, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, ¿verdad? Ahí el apóstol Pedro está hablando con la gente. Los eventos comenzando por Pentecostés fueron profetizados por Joel. Usted y yo sabemos que el Señor no hace nada a escondidas, no hace nada en secreto. Todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra, todo lo que vino después de su ascensión al cielo, ya estaba dicho, predicho de él, ¿verdad? En las profecías. Muy bien, nos hacemos esta pregunta. ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué se diferencia todo lo que hemos estudiado? Hasta aquí hemos visto lenguas, idiomas reales hablados. Querido Jimmy, luego vamos con Ángel. Pastor, buenas noches nuevamente. Sí, yo creo que en la actualidad el don de hablar en lenguas no está vigente, ya que en la antigüedad, en el tiempo pentecostal, se habló en lenguas, pero porque se tenía que llevar el mensaje a todos los judíos que estaban en ese tiempo en la fiesta del pentecostal. En la actualidad creo que no está vigente porque a pesar que muchas iglesias dicen hablar en lenguas, y he visitado varias, hablan palabras repetitivas que no tienen ningún significado. Y el apóstol Pablo dice que mejor que calle si es que no es entendible ni hay quien lo traduzca. Ahora, yo creo que en la actualidad tampoco es necesario el don de lenguas o no se manifiesta el don de lenguas, ya que en la actualidad tenemos profesores, maestros que pueden enseñarnos otros idiomas y el evangelio es más fácil de poderlo compartir con otros, ya que hay esa facilidad de que tenemos Biblias con traducciones. Entonces, el don de lenguas en la actualidad yo creo que no está vigente. Gracias, querido Jimmy. Amén, pastor. Ángel. Gracias, pastor. El don de lenguas ahora se ha como hablan en lenguas, pero no se les entiende. Y en todos lugares hablan en lenguas y nadie le entiende. Entonces la gente se queda asombrada y también se quedan admirados de lo que hablan, pero nunca entienden lo que dicen. Pero también dicen que el que no habla en lengua no está lleno del Espíritu Santo y no es correcto eso, porque el estar lleno del Espíritu Santo, como ahí mismo Pedro decía, comenzó a predicar el Evangelio. El estar lleno del Espíritu Santo es predicar el Evangelio, ser testigo de él. Amén. Gracias, querido Ángel. Muy bien. Excelente. Gracias por sus comentarios. Entonces vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver Primera de Corintios capítulos 12, 13 y 14 para mencionar un poquito lo que dice el apóstol Pablo. Emelina, adelante, hermana. Buenas noches a todos. Bueno, en 1 Corintios 14 dice, porque el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie las entiende, sino el Espíritu. Amén. Habla misterios. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Ya vamos a llegar ahí. Muy bien. Entonces aquí está Corintios, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. Describe los dones del Espíritu Santo, que es un regalo de Dios, ¿verdad? El don de la fe, el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos ha regalado gratuitamente es el don de la fe, que nosotros creamos en Jesucristo como nuestro único camino al cielo, ¿verdad? Como nuestro Salvador. Ese es un regalo de Dios. Nosotros no decidimos tener fe. Diversidad de dones, pero el mismo Espíritu nos da todos esos dones. Hace una lista, ¿verdad? 8:11 hace una lista de algunos dones, incluyendo el don de lenguas, ¿verdad? Pero como decía nuestro hermano Jimmy, en el tiempo específico, en ese tiempo, hoy en día, no decimos que no puede haber el don de lenguas, ¿verdad? Pero ya no se usa, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia en nuestras manos, la podemos leer, la podemos aplicar a nuestras vidas. Usted y yo sabemos que la Biblia es poderosa y eficaz, es viva, ¿verdad? Nos habla directamente, penetra hasta la médula
de nuestros huesos, ¿verdad? Y aquí dice el apóstol Pablo, dice, si yo hablara, ya estamos en el capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y le voy a contar algo a título personal. Yo tengo familia que ellos son pentecostales, que van a una iglesia en la cual un requisito para ser creyente es hablar en lenguas. Y ellos casi con lágrimas en los ojos me han contado que no pueden hablar en lenguas. Y a veces el pastor les dice que ellos son creyentes de segunda y tercera categoría, ¿verdad? Que no pueden servir en lugares importantes de la iglesia porque no tienen ese don de hablar en lenguas, ¿verdad? Ahora, ¿qué provoca eso? Provoca en las personas que supuestamente hablan en lenguas un segregacionalismo, ¿verdad? Una categorización entre los cristianos. Los que hablan en lenguas están en un nivel superlativo y los otros no están. Y también me han contado, están mis familiares, que los pastores no tienen ningún temor o recelo de decir, ustedes están haciendo algo mal. Deben estar haciendo algo mal, por eso que Dios no les da ese don de hablar en lenguas, ¿verdad? Cuando eso no es bíblico, ¿verdad? No hay un requisito para ser creyentes. El que nos hace creyentes es Dios. A través del Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo y nos abre los ojos, nos destapa los oídos para que miremos a Cristo, para que escuchemos su palabra y confiemos en Él 100%, ¿verdad? Entonces, me duele mucho contar eso porque eso pasa con mi propia familia, ¿verdad? Pero seguimos orando que el Señor les dé la sabiduría para que vean lo que la Biblia dice, no lo que el ser humano dice, ¿verdad? Ya estamos en en el capítulo 14 de 1 Corintios, otras palabras maravillosas, ¿verdad? Pablo los anima a valorar los dones que edifican la iglesia como la profecía, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué es la profecía? La profecía es compartir la palabra de Dios. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Ellos no pensaban o inventaban algo. Ellos compartían con el pueblo, repetían con el pueblo lo que Dios les mandaba a decir. Y una de las cosas para que una profecía sea real, verídica, tenía que cumplirse en un cierto tiempo, ¿verdad? Es que son, Ahora, son miremos, más. ahora miremos lo que dice esto, ¿verdad? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en una lengua extraña. ¿Qué piensan ustedes de esto? Si usted, vamos a poner un ejemplo concreto. Si usted va a una congregación, vamos a poner así, ha tenido una semana terrible, va anhelando escuchar la ley y el evangelio en una iglesia, que es la base principal de una iglesia, ¿verdad? La predicación, la ley con todo su rigor, que me muestre que soy un pecador, que me tire al piso, y el dulce evangelio con toda su dulzura que me muestre a Jesucristo, mi Salvador. Vamos a la iglesia, llegamos ahí con ese corazón acongojado, dolido, arrepentido, que queremos escuchar el evangelio de Cristo, pero no nos hablan nada en nuestro castellano, y esta es una lengua que no entiendo, ¿verdad? ¿Seré yo edificado espiritualmente? La realidad es que no, desafortunadamente no. Jimmy, hermano, adelante. Amén, pastor. Sí, justo lo que estaba hablando en el versículo que habla Pablo, yo creo que Pablo lo dice de manera sutil para no dañar a los nuevos creyentes, ¿no? De la iglesia de Corintios.
Dice, simplemente lo dice así, ¿no? Que prefiere hablar 10 palabras entendibles o 5 palabras entendibles a que 10.000 palabras en lengua extraña, ¿no? Trata de ser sutil con los nuevos creyentes de Corintios, por eso es que creo que lo expresa así. Gracias, Jimmy, excelente. Entonces, en aquella época, como hoy en día también, ese era un don que la mayoría de la gente prefería. Pero los otros dones que menciona Pablo en Corintios no eran muy apetecibles, ¿verdad? Porque no les hacía sentir bien o lo que haya sido, ¿verdad? Más que todo era un estatus. Si hablaban en lenguas era un estatus social más importante, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo dice eso, ¿verdad? Para que ustedes tengan en consideración que yo prefiero que alguien me entienda en un propio idioma, ¿verdad? En mis propias palabras, que decir mil cosas. Otra vez, con todo el respeto del mundo para cada uno de ustedes, nomás queremos reiterar esto, lo que la palabra de Dios nos dice, y también que somos salvos por la gracia de Dios. No hay requisitos acá en la tierra, no hay como que tienes que hacer esto para que seas un verdadero creyente, ¿verdad? Cristo nos ha hecho verdaderos creyentes. Sangre de Cristo nos ha lavado de todos nuestros pecados y un día veremos la presencia de Dios por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Querida Rudy, adelante. Amén, ¿no? Creo personalmente, ¿no? Yo personalmente vengo de la iglesia que es pentecostal, ¿no? Y nuestras enseñanzas han sido de esa manera, ¿no? Sobre los dones del Espíritu Santo. Yo creo que también hay hermanos aquí que pueden ser pentecostales, ¿no? Y creemos de esa manera. En cuanto bueno, realmente se ha habido un poco de desorden, ¿no? Sí se ha desordenado en cuanto a lo que son lenguas y muchos dones más, ¿no? Y ha habido confusiones y muchas cosas que pueden haber en las iglesias, ¿no? Realmente, pero al que seguimos es al Señor Jesucristo, ¿no? Los dones son dados, para mi parecer, aún siguen los dones en nuestras vidas, ¿no? Si le pedimos al Señor Jesucristo, estos dones no son para nosotros, ¿no? Son para glorificar al Señor Jesucristo, son para glorificar a Dios, ¿no? Y fue dado por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Cabe en cada uno, ¿no? Cabe en cada persona cómo maneja su vida a diario, ¿no? Cómo maneja su comunión con el Señor, ¿no? ¿Qué es más importante? Los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Lo más importante. Porque si tú tienes un don y no tienes amor, así nos dice la palabra, es en vano que tengas tantos dones y seas una persona muy orgullosa. Entonces, debemos hacer un equilibrio en nuestras vidas para estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Gracias, bien dicho. Escuchemos a Mateo, José y luego avanzamos. Bueno, casualidad estaba estudiando hoy de ese Corintios 14 y lo estuve subrayando. Lo que busca Pablo ahí en el Corintios 14 es de profetizar y hace énfasis en de profetizar, que lo subrayé. Menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la palabra edificación. El propósito de esto es la edificación porque en el 14:25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ese es el propósito de profetizar, o sea, hablar acerca de la palabra de Dios buscando la edificación. En este Gracias, caso del hermano. creyente. Muy bien. Excelente. Escuchemos a José y luego avanzamos un poquitico más. Sí, pastor, y lo que pasa es que usted dijo algo completamente directo
al hablar de la gracia inmerecida que nosotros tenemos. Esa gracia nos lleva a nosotros a una conversión, pero antes de esa conversión nosotros tenemos que tener un arrepentimiento y después ser justificados para ser santificados y nosotros interactuar inmediatamente con el Espíritu Santo. Entonces, eso como que son los pasos inmediatos como para que nosotros entendamos por qué la gracia del Señor y lo que se está explicando en todas estas situaciones. Porque posiblemente muchas personas que estaban ahí en ese proceso solamente recibieron ese don, los que tenían el Espíritu Santo, los que pasaron por todos estos pasos. ¿Ya? Conversión, arrepentimiento, justificación y santificación, tenían estos pasos. Entonces, otra persona no podría recibir estos dones. Entonces, y ahí es donde llegamos a la santificación, que somos apartados para el pueblo de Dios. Es, José. Bueno, las buenas noticias son que todo ese proceso, querido hermano José y hermanas, lo hace Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la redención es obra del Espíritu Santo. La santificación es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La gracia que el Señor nos ha dado, como bien decía José, es el regalo inmerecido. Nosotros no hemos hecho nada. No hemos movido un dedo en pro de nuestra salvación. Jesucristo lo ha hecho todo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, haciendo las matemáticas, ¿verdad? Es interesante porque si, ¿verdad? 100% obra de Dios, 100% salvación garantizada en el cielo. Vamos a poner 99.9% obra de Dios y el 1% mi esfuerzo humano, mi obra. ¿Saben cuál es la resolución final, la cuenta final? 100% condenación en el infierno. ¿Por qué? Porque yo puse ese 1%, porque yo quise ayudarle a Dios. Cuando la salvación es 100% obra de Dios. Por eso tenemos la certeza de que un día estaremos en el cielo. Por eso si nos toca partir ahorita este momento, mis ojos verán, ¿verdad? Al Señor Jesucristo directamente. Entonces, esa confianza espiritual nos da la certeza absoluta de que es obra 100% de Dios. Eso nos da tranquilidad, eso nos da paz, eso nos lleva a ver a Dios como un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia infinita y un Dios que quiere ver que todos sus hijos estén en el cielo. ¿Está? Excelente. Entonces, como dijimos anteriormente, este es un tema muy profundo. Lo que sí queremos es, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Es edificación de los demás. Que nos edifiquemos unos a otros con la palabra que sea clara, que sea concreta, que sea fiel a las Escrituras, que no añadamos nada, que no quitemos nada a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu Santo, lo era en su momento, para la edificación propia de uno mismo, una señal para los incrédulos. Recordemos que todo debe hacer decentemente y con orden en la iglesia. No es un requisito para ser creyente, ¿verdad? Entonces, como bien decía Rudy, a veces se ha tornado un poco más como un show y no como lo que Dios quiere que sea una iglesia, una adoración en la cual vamos a escuchar a Dios a través de las lecturas bíblicas, vamos a alabar a Dios a través de los himnos, vamos a escuchar lo que Dios dice a través de un siervo que es el sermón que el pastor predica, ¿verdad? Y al fin vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que en la Santa Cena, que para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y al fin salimos agradeciendo a Dios por habernos concedido el perdón de pecados y la certeza de nuestra salvación. Propósito final de la obra del Espíritu Santo: serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amado y amada en el Señor, usted y yo tenemos mucho trabajo de compartir el Evangelio con otras personas. Tenemos lo que Dios ya nos ha dado, el Espíritu Santo, ¿verdad? Allí mismo, en Argentina, en Honduras, en Paraguay, en Venezuela, en el Perú, en cualquier parte que usted esté, el Señor le da la oportunidad de compartir el Evangelio, ¿verdad? Vamos a poner esto y ya termino, ¿verdad? Como cuando uno era pequeño, ¿verdad? Pequeña. Alguien, vamos a poner, le gustaba una niña, una chica a uno, y uno tenía miedo de ir a acercarse a la persona. ¿Y qué hacían los amigos nosotros, las amigas? ¿Verdad? Nos empujaban. Ve, dile algo, ¿verdad? Lo propio, y manteniendo la diferencia, ¿verdad? De la comparación, es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nosotros queremos correr, queremos darnos la vuelta. ¿Qué van a decir? Se van a burlar de nosotros. Pero el Espíritu Santo nos lleva, nos da las palabras para que compartamos el Evangelio. Muy bien, entonces esa ha sido la clase de hoy. Aquí está la pregunta, reiteramos la pregunta otra vez. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés? Ya vimos acá arriba la respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a volver a reiterar un poquito. Aquí está. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, pero no fue solo para ellos, sino para nosotros también. Bueno, amados y amadas en el Señor, vamos a cerrar con una oración y vamos a cerrar con esta oración de Levítico, ¿verdad? Del sacerdote. Bendición sacerdotal, debo decir. Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Que tengan todos una bendecida noche. Gracias por su participación y como dije, todo el respeto del mundo. Sé que hay estudiantes de algunas otras denominaciones. Pero mi consejo final es estudien la palabra de Dios, escudriñen la Biblia y escuchen al Señor a través de su palabra y no muchas veces al mundo, a los líderes humanos, ¿verdad? Que a veces cometemos errores. La lección 3 para el día lunes, con el favor de Dios. Hechos 2, 23 al 47 van a leer en sus Biblias. Leer el texto. Ver si pueden identificar un versículo en el que Pedro les predicó la ley y un versículo en donde predicó el Evangelio. Entonces es la tarea, la proclamación del apóstol Pedro en el Pentecostés y ustedes van a identificar, eso es ley, eso me corta mis venas, esto es Evangelio, esto me consuela, me reconforta, ¿verdad? Excelente. Bueno, que todos tengan una bendecida noche, que el Señor les acompañe, les cuide, les proteja y nos veremos el día lunes a la misma hora por el mismo canal. Bendecida noche para todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano.